pero ¿qué tal suena pare de sufrir? Maravilloso, ¿no es cierto? Uy, suena así, pare de sufrir. ¿Quién no quiere parar de sufrir? A ver, todos, la carne. Entonces, ¿de dónde viene eso? De la carne. Y Jesús ve la respuesta de Jesús. Entonces Jesús no se deja mover por sentimientos, se mantuvo firme, y vean la reprensión ahora del maestro al discípulo. Quítate delante de mí, Satanás. Ahora, Satanás es una palabra que estrictamente significa adversario. Aquí no está aludiendo al personaje, es decir, a Satán, al diablo, a Belcebú, no. Sino le está diciendo a Pedro Satanás, en el sentido estricto de la palabra, adversario. ¿Adversario de qué? De la cruz de Cristo. En ese momento, a pesar de su buena intención, Pedro está tomando una posición de adversario y de enemigo de la cruz de Cristo. Pensemos un momento, si Cristo le hubiera hecho caso, ¿dónde estuviéramos usted y yo? ¿Dónde estuviéramos? Pero era necesario que el grano de trigo cayera en la tierra y muriera para que diera vida. Era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado para atraer hacia Él a los que habían de ser salvos. Imagínate que Jesús le hubiera dicho, sí, Pedro, tienes razón. ¿Cuántos le dan gracias a Dios, a Jesús, de que no le hizo caso al positivo Pedro? Quítate delante de mí, Satanás. Pero lo que viene a continuación, noten, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque no pones la mira. Aquí la palabra mira viene del griego froneo, que significa pensar. Porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Acuérdense que les estoy ilustrando lo que significa negarse a sí mismo. Porque no piensas en las demandas de Dios, porque no piensas en lo que Dios piensa, sino piensas como piensa la naturaleza caída. Piensas como los hombres piensan, ahí pusiste tu mira, piensas de esa manera, por eso eres un adversario. Y la Biblia, Pablo a los romanos se los pone claramente, cualquiera que quiera andar y agradar a la carne, se constituye enemigo de Dios. ¿No es cierto que dice así? Oh, almas adúlteras, dijo Santiago, cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿qué es negarse a sí mismo? Ya no sé a ustedes si se les está aclarando, pero se nos está aclarando el panorama. ¿Qué quiso decir Jesús o qué enseñó cuando dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo? ¿Que qué? Que ponga su pensar, sus deseos, anhelos, ¿en qué? ¿En quién? En Dios y en lo que Él dice. Es decir, que ya el verdadero discípulo de Jesús, ya sus proyectos personales hay que hacerlos a un lado. ¿Pero cómo, pastor? Sí, eso es exactamente lo que Jesús está diciendo. Cuando los discípulos dijeron, enséñanos a orar, Él respondió, cuando oréis, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad como se hace en la tierra, así se haga en el cielo, así se haga en la tierra. ¿Quién va a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra? Los verdaderos discípulos. Jesús mismo es una prueba de ello. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que hace aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se humilló. ¿Saben por qué muchos matrimonios no salen de sus broncas? Porque los dos creen tener la razón y no se despojan. No se niegan a sí mismos. No toman la actitud, ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque el egoísmo sigue prevaleciendo y no se niegan. Y por eso no se solucionan muchos problemas, ya de discípulos de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No ponga su mira en las cosas de los hombres, en lo que tú deseas, en lo que tú piensas, en lo que tú anhelas. No es lo que ustedes piensan o deseen o anhelen, sino lo que yo quiero que ustedes hagan, mi voluntad.
Y ahí es donde pocos quieren pagar el precio. Eso es negarse a sí mismo, hermanos. Por eso no todos quieren ser discípulos, porque hay un precio a pagar. Y finalmente dice, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Ahora, otra vez, nosotros escuchamos, tome su cruz, y no tiene mucho significado para nosotros por el contexto cultural del cual provenimos. Decimos, cruz, bueno, cruz verde, cruz roja, la hermana cruz, cruz, pues cruz, tomas tu cruz, pues yo me la cuelgo aquí, pastor, qué sé yo. Y no tenemos el concepto de lo que significa la cruz. Cuando aquellos discípulos que sabían lo que era ser un discípulo, escucharon de Jesús, el que no toma su cruz, ellos entendieron perfectamente. Nosotros es necesario estudiarlo para saber qué quiso decir Jesús. Resulta que la cruz era un símbolo de crucifixión. Era un martirio que los romanos habían heredado de los persas y de los asirios, que ellos castigaban a los malhechores con la pena capital, que era crucificarlos. Los azotaban así como a Jesús y los clavaban y los dejaban que se murieran ahí. Les quebraban, les rompían las piernas para que el cuerpo cayera y finalmente colapsara todo y murieran. Entonces cuando Él les dice, y el que no toma su cruz, ellos inmediatamente dijeron, ¿cruz? Pero es que cruz significa crucifixión. ¿Qué no habla la Biblia de crucificar tus pasiones y deseos? Cruz significa crucifixión, significa sufrimiento. ¿Qué no sufrieron por Cristo todos aquellos de los primeros 300 años de cristianismo? Pero después viene Constantino, institucionaliza el cristianismo y aquello que era persecución se volvió una tremenda bendición. ¿Bendición o maldición? ¿Por qué? Porque el dinero que Roma daba a los sacerdotes de los templos paganos, ahora se los daba a los pastores de las iglesias. Y dijeron, alabado sea el Señor. Entonces, como miraron gente codiciosa, cómo era beneficiada la iglesia, dijeron, yo quiero ser obispo, yo quiero ser pastor. Lo mismo sucede hoy. Y se corrompió la iglesia, hermanos. Y empezaron con aquellas vestiduras, ¿verdad?, de 3 metros de diámetro así, con incrustaciones de oro, y unos gorros de 3 metros de altura con incrustación de oro, y bésame la mano, y quién sabe cuánta payasada. Se corrompió totalmente. Sufrir por Cristo. Que sufran los tontos. Yo soy hijo del rey. Y entró la iglesia en un oscurantismo, hermanos. Hasta que empezó Dios, el Espíritu Santo, a levantar hombres como John Hus, Wesley, gente que empezó a leer la Biblia y empezó a predicar la palabra de Dios, y los quemaron en la hoguera. Y tú y yo venimos de todos esos que sacrificaron sus vidas, pero ya pasaron 400 y pico de años, 500 y pico de años, y la iglesia no sé si está peor que en la Edad Media, antes de la Edad Media. Porque hoy la cruz, hermanos, está tan tallada que ya la redujeron a de este tamañito, 2 centímetros, esa es la cruz. Y se la cuelgan. Cuando Cristo llevaba su cruz se cayó varias veces. ¿Por qué? Porque pesaba la cruz y por el sufrimiento. Y ahora nosotros apenas hay una pruebita, una estrechez en lo económico, una enfermedad que ahí nos tumba y ya estamos atando y reprendiendo. Quítame que no, que yo soy tu hijo y que quién sabe qué. ¿Todo por qué? Porque hemos tallado demasiado la cruz de Cristo y la hemos rebajado y nos hemos vuelto enemigos de la cruz de Cristo. Y yo quiero tomar las palabras de Pablo, lo digo llorando. Muchos se han vuelto enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.